Una mesera pagó la comida de un veterano sin hogar. Al día siguiente, llegó un convoy militar. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La mesera, de ojos cansados pero de sonrisa sincera, se llamaba Lucía y trabajaba en un pequeño restaurante familiar ubicado en las afueras de la ciudad, donde cada rostro era familiar y cada historia se susurraba entre tazas de café humeante. Ella había notado al veterano sin hogar, un hombre de manos agrietadas y mirar perdido, que se sentaba tímidamente en la última mesa del restaurante y que siempre pedía lo más barato del menú para no incomodar a nadie. Esa mañana, el sol apenas se alzaba y el lugar estaba casi vacío, por lo que Lucía tuvo tiempo de observar cómo el hombre sostenía con cuidado un retrato viejo, una foto arrugada de él con sus antiguos compañeros de tropa. Sus rasgos curtidos por el tiempo y sus ojos cansados contaban una historia de batallas vividas, sacrificios inconmensurables y un presente incierto, sin hogar ni familia aparente. Lucía había escuchado rumores de que ese hombre, llamado Fernando, había servido en una misión de paz hacía varios años, y que después de regresar al país, su vida se fracturó en múltiples direcciones, dejándolo sin una base estable ni recursos para sostenerse. Cada vez que lo veía, su corazón se encogía pensando en la soledad que debía sentir, pues sus manos temblorosas y su voz rasgada parecían confirmar que cargaba una pesada mochila de recuerdos. Aquella mañana, Fernando pidió un sencillo plato de huevos revueltos y pan tostado, pero Lucía, conmovida, decidió invitarle un desayuno completo con jugo y café caliente, pagándolo ella de su propio bolsillo. Sin avisarle, dejó en su cuenta 0 pesos, y cuando le ofreció algunas monedas sueltas que había logrado recolectar, ella le sonrió y le dijo que no se preocupara, que ese día estaba invitado de la casa. Fernando miró a la mesera con agradecimiento, con sus ojos humedecidos por la sorpresa y la gratitud, balbuceando un muchas gracias con la voz entrecortada. Lucía sintió que no podía quedarse de brazos cruzados ante alguien que había sacrificado tanto por el país, y aunque su salario no era alto, prefirió privarse de algo personal con tal de darle un respiro a ese hombre. Todo el restaurante se llenó de un ambiente cálido, como si la generosidad de Lucía hubiera encendido un pequeño fuego de esperanza en medio de los problemas cotidianos. Mientras Fernando comía, ella notó que lo hacía en silencio, con el cuidado de quien lleva mucho tiempo sin probar un plato tan generoso y sin querer parecer desesperado. Él masticaba despacio, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro que no merecía. En ese instante, Lucía sintió una oleada de empatía que la hizo recordar a su propio padre, un hombre de campo que siempre le enseñó la importancia de tender una mano al prójimo. Se le hizo un nudo en la garganta y disimuladamente se secó una lágrima antes de volver a la cocina. Cuando regresó con la jarra de café para ofrecerle más, Fernando le confesó, con un hilo de voz, que aquel gesto de bondad era lo más bonito que le había sucedido en semanas, pues había pasado noches durmiendo en la calle y muchos días comiendo apenas pan duro. Lucía le puso una mano suave sobre el hombro, transmitiendo el apoyo sin decir nada, pues a veces el silencio vale más que 1000 palabras. Una vez terminó el desayuno, Fernando se levantó. Antes de salir, se acercó a Lucía para agradecerle conmovido, prometiendo que algún día trataría de devolverle esa bondad. Ella le sonrió, deseándole suerte y rogando en silencio que aquella pequeña chispa de compasión fuera suficiente para encender una luz de esperanza en su vida. Al verlo partir, se dio cuenta de cuántas personas hay en la misma situación, y sintió la urgencia de hacer algo más, aunque no supiera muy bien qué. Pasaron las horas y Lucía siguió sirviendo mesas, lavando platos y atendiendo a los clientes que llegaban, pero en el fondo de su corazón no dejaba de pensar en aquel veterano y en las historias de guerra que quizás guardaba tras esos ojos llenos de recuerdos. Esa noche, al terminar su turno, salió del restaurante y caminó hacia su pequeño departamento, reflexionando sobre cómo a veces un simple acto de bondad puede cambiarle el día, y quizás la vida, a alguien que lo necesita con desesperación. No imaginó que al día siguiente, un suceso inesperado, tan grande y extraordinario, transformaría para siempre no solo su propio destino, sino también la vida de quienes la rodeaban. Se acostó con el pensamiento de que tal vez debía organizar alguna colecta o hablar con el dueño del restaurante para ayudar de manera más estable a esa gente en situación de calle. Mientras sus párpados se cerraban, recordó la mirada sincera de Fernando y se dijo a sí misma que nunca es tarde para tender una mano, para ofrecer un plato de comida caliente o una palabra de aliento a quien la vida ha golpeado con demasiada fuerza. Esa noche soñó con él, con un Fernando más joven y alegre, vistiendo su uniforme militar impecable, recibiendo honores en un amplio salón colmado de aplausos.
Despertó con la sensación de que algo grande estaba por suceder, como si un viento invisible soplara anunciando cambios y oportunidades. Sabía que el mundo podía ser cruel, pero también estaba convencida de que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía poder de encender un faro en la oscuridad. Mientras se preparaba para ir a trabajar, se preguntó si volvería a ver a Fernando, y si él tendría un lugar donde pasar la noche o si simplemente vagaría por las calles. Ya en su recorrido al restaurante, observó a la gente sumida en sus rutinas, apresurada y ensimismada, y se preguntó cuántos de ellos estarían pasando por sus propias batallas internas sin que nadie lo notara. Al llegar, saludó a sus compañeros de trabajo y comenzó su turno, esperando un día tranquilo, sin imaginar la trascendencia que tomarían los acontecimientos. Poco después de abrir, Lucía se estremeció al ver que, en la calle frente al local, Fernando dormitaba apoyado en la pared, con su mochila desgastada como única posesión. Sus instintos protectores se activaron, y se preguntó cómo alguien que sirvió al país con honor podía terminar en esa situación tan lamentable. Sin pensarlo dos veces, salió con un café caliente y un sándwich, y se los ofreció una vez más con una sonrisa solidaria. Fernando quiso negarse, diciendo que no podía abusar de su generosidad, pero ella insistió en que se lo tomara, que era lo mínimo que podía hacer. Fue entonces cuando él, con voz tenue, le dijo que había sido un soldado durante muchos años y que jamás imaginó acabar así, a la intemperie, sin la más mínima seguridad. Lucía sintió rabia y tristeza, pero decidió enfocarse en la esperanza, imaginando la manera de tenderle una ayuda real. Cuando se disponía a volver a sus labores, vio que un vehículo militar se detuvo a media cuadra y algunos soldados bajaron para preguntar algo a unos transeúntes. Le pareció curioso, pero no le prestó demasiada atención. Regresó al restaurante, atendió a un par de clientes y, de pronto, uno de los cocineros le avisó que afuera empezaban a reunirse más vehículos militares. Sin saber que estaba a punto de comenzar uno de los días más intensos de su vida, Lucía corrió a la puerta para ver qué ocurría y se encontró con un espectáculo sobrecogedor que le cortó la respiración. La mañana siguiente pintaba un cielo despejado y un aire fresco que parecía contener la promesa de algo inesperado, pero nada preparó a Lucía ni a los demás empleados para el impresionante espectáculo que se desplegó frente al restaurante a medida que avanzaban las horas. Un convoy militar entero, compuesto por varios vehículos blindados, camiones de transporte y un contingente de soldados uniformados, comenzó a llegar a la calle principal sin previo aviso, despertando la curiosidad y el asombro de todos los vecinos. La gente asomaba la cabeza por las ventanas y salía de sus casas para observar el paso disciplinado de los militares, que avanzaban con un porte solemne y firme, mientras el estruendo de los motores rompía la habitual quietud de la zona. Conforme los vehículos se fueron estacionando, se percibía una atmósfera de expectación. Nadie sabía el motivo de esa llegada tan vistosa, y había rumores de toda clase, desde ejercicios militares hasta la búsqueda de algún criminal peligroso. Lucía, con el corazón latiendo a toda velocidad, intuyó que algo grande estaba por ocurrir, y su pensamiento se dirigió en automático hacia Fernando, aquel veterano sin hogar que había estado en la acera hasta minutos antes. Mirando a través del ventanal del restaurante, ella pudo ver cómo una figura de alto rango militar descendía de uno de los camiones y daba órdenes precisas a los soldados. Parecía un oficial condecorado, alguien acostumbrado a comandar grandes grupos, y traía consigo un aire de autoridad mezclado con una profunda seriedad. Los soldados se dispersaron ordenadamente por la calle, preguntando a los transeúntes y mostrándoles una fotografía, como si estuvieran en búsqueda de una persona en específico. Fue entonces cuando Lucía recordó con sobresalto la imagen arrugada que Fernando solía sostener, aquella en la que aparecía con su antigua unidad, y se preguntó si todo esto tendría algo que ver con él. La adrenalina le recorría el cuerpo mientras salía a paso rápido, acercándose al oficial que parecía encabezar la comitiva. Le costó reunir el valor, pero finalmente se atrevió a hablarle y preguntarle si podía ayudar en algo. El oficial la miró con cortesía, aunque con cierta reserva, y le explicó que estaban tratando de localizar a un veterano que había desaparecido de los registros hace tiempo, un hombre que formó parte de su unidad de misiones de paz y que, por circunstancias de la vida, se había quedado totalmente desamparado. Lucía sintió un nudo en la garganta al pensar que aquel veterano podría ser justamente Fernando, y confirmó al oficial que ella conocía a un exmilitar en situación de calle que solía frecuentar su restaurante. El hombre de uniforme se mostró serio, pero un atisbo de alivio iluminó sus ojos. Le pidió que lo llevara hasta donde pudiera encontrarlo, en caso de no saber su paradero exacto, dar la descripción necesaria para facilitar su búsqueda.
Lucía tragó saliva y señaló la acera donde, minutos antes, había visto a Fernando tomando el café que le había ofrecido. Sin embargo, para su sorpresa y decepción, él ya no estaba allí. Se había marchado antes de que ella pudiera retenerlo o sugerirle esperar un poco más. Al oficial no pareció gustarle esa noticia, ya que emitió un profundo suspiro y alzó la mano para indicarles a sus subordinados que continuaran preguntando a los vecinos del lugar. Mientras tanto, el ambiente en la calle se llenó de comentarios, especulaciones y asombro. Nunca antes se había visto un despliegue tan impresionante en aquel tranquilo barrio. Algunos creían que se trataba de una situación de riesgo nacional. Otros hablaban de ejercicios conjuntos y otros más romantizaban la posibilidad de que los militares estuvieran allí para condecorar a un héroe olvidado. Pero Lucía conocía la historia más cercana a la realidad. Fernando era un hombre que había servido con honor y cuya vida había dado un vuelco tan grande que lo dejó varado en la indigencia. El oficial, al parecer, formaba parte de la misma unidad que, años atrás, había servido junto a Fernando en alguna misión de paz. Sin dar demasiados detalles, dejó entrever que ellos habían perdido el contacto con su compañero por circunstancias burocráticas y personales, y que tras una investigación reciente, descubrieron que vagaba por la ciudad sin techo, sin asistencia y con una salud cada vez más frágil. Varios empleados y clientes del restaurante, intrigados por la conmoción, salieron a la calle para preguntar qué ocurría. Lucía trató de explicarles lo poco que sabía, insistiendo en que todo parecía girar en torno a la búsqueda de Fernando, que, de algún modo, la presencia masiva del contingente militar guardaba relación con él. De pronto, uno de los vecinos intervino diciendo que lo había visto caminar hacia un parque cercano, donde a veces pasaba la noche cuando los albergues estaban llenos. Sin pensarlo dos veces, Lucía miró al oficial y le propuso ir ella misma a buscarlo, al menos, indicar el camino para que lo encontraran lo antes posible. El oficial la consideró con un gesto de aprobación, y en menos de lo que habría esperado, subió a un vehículo militar junto con 2 soldados más, invitándola a acompañarlos como guía. Para Lucía, aquella escena era como sacada de una película. Ella, una simple mesera, se encontraba ahora a bordo de un vehículo militar escoltada por uniformados en busca de un veterano desaparecido. El corazón se le desbocaba y las emociones se le cruzaban de forma caótica en la mente. Una parte de ella estaba preocupada por Fernando y su bienestar, deseando fervientemente que no se hubiera ido demasiado lejos, mientras que otra parte sentía un vértigo indescriptible al darse cuenta de que algo mucho más grande que un simple acto de caridad estaba tomando forma. Preguntó al oficial qué planeaban hacer con Fernando una vez lo encontraran, y éste respondió que tenían la intención de brindarle apoyo, llevarlo a un centro médico si fuera necesario y ofrecerle la posibilidad de reincorporarse a una vida digna, pues para eso existían programas sociales y beneficios que, por desgracia, no siempre llegaban a todos los veteranos. La cara de Lucía se iluminó con una chispa de esperanza al escuchar esas palabras, y deseó con toda su alma que aquello fuera verdad y no una simple promesa vacía. El oficial aseguró que él mismo había servido con Fernando y que lo recordaba como un gran soldado, un hombre valiente que nunca dudaba en arriesgarse para defender a los demás. Por eso mismo, ahora le parecía inadmisible dejarlo abandonado a su suerte. El camino hasta el parque no era muy largo, pero la tensión hacía que cada minuto pareciera eterno. Durante el trayecto, Lucía cerró los ojos por un instante y recordó el instante en que pagó la comida de Fernando, aquella pequeña acción que había encendido la llama de todo este suceso inesperado. Se sintió humilde ante la posibilidad de que ese gesto fuera el detonante de un cambio radical en la vida de un hombre que lo necesitaba con urgencia. Cuando el vehículo militar se detuvo finalmente en la entrada del parque, el oficial, los 2 soldados y Lucía descendieron con premura. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por algunas personas que paseaban a sus perros o hacían ejercicio matutino. El grupo avanzó, observando cada rincón, cada banco y cada arbusto, con la esperanza de toparse con Fernando. Al cabo de unos minutos, uno de los soldados señaló a una silueta solitaria sentada a la sombra de un gran árbol, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. Lucía sintió un vuelco en el corazón al reconocer la inconfundible figura de aquel hombre que, horas antes, había probado el desayuno caliente en su restaurante. Al acercarse, la joven mesera pudo ver que Fernando estaba sumido en sus pensamientos, mirando la foto arrugada con expresión de infinita tristeza. La llegada de Lucía, acompañada por el oficial y los 2 soldados, tomó a Fernando totalmente por sorpresa. Al principio, se incorporó con lentitud, sosteniendo la vieja fotografía contra su pecho, como si temiera que se la arrebataran. Cuando vio los uniformes, su mirada adoptó una mezcla de añoranza y recelo,
como si dudara entre sentirse aliviado o amenazado. El oficial lo llamó por su nombre completo, confirmando que, efectivamente, se trataba de aquel soldado con quien había compartido momentos inenarrables en tierras lejanas. Por unos segundos, Fernando pareció no reconocerlo, pero la voz firme y los ojos del oficial evocaron memorias que dormían en algún rincón de su mente. Un temblor leve recorrió sus manos, y Lucía temió que saliera corriendo, por lo que dio un paso adelante para ofrecerle la seguridad de que no estaba solo. El reencuentro tuvo algo de amargo y dulce a la vez. Por un lado, el oficial estaba sinceramente conmovido de volver a ver a su antiguo compañero de armas, y por el otro, no podía esconder la aflicción de encontrarlo en un estado tan precario. Tras unos momentos de tenso silencio, Fernando soltó un suspiro largo y se dejó caer nuevamente en el banco, como si las fuerzas lo abandonaran. Lucía se acercó lentamente, le tendió la mano y lo llamó con suavidad, diciéndole que ahora estaba rodeado de gente que se preocupaba por él y que quería ayudarlo. El oficial, con un gesto que combinaba autoridad y compasión, se inclinó para hablarle con la misma voz que antaño usaba para dar órdenes, pero esta vez con un matiz más cálido. Le recordó cómo era antes, el hombre fuerte y leal que no se rendía ante las adversidades. Poco a poco, Fernando empezó a relatar una historia que conmovió a todos los presentes. Habló de las misiones de paz, de los peligros que enfrentaron en zonas de conflicto y de la camaradería que se forjó en aquel grupo de soldados que se consideraban más que compañeros, prácticamente una familia. Mencionó batallas emocionales que llegaron después, cuando tuvo que regresar a la vida civil y se encontró con una sociedad que, a veces, se olvidaba de sus veteranos. Habló de las dificultades para encontrar trabajo estable, de los fantasmas de la guerra que lo perseguían en las noches y de cómo, poco a poco, todo se desmoronó. Con voz apagada, confesó que terminó perdiendo el apoyo de su familia, su casa y su dignidad. Sus palabras estaban cargadas de una tristeza profunda, pero en su mirada empezaba a asomar una pequeña luz al darse cuenta de que el oficial y los soldados no habían venido a juzgarlo, sino a ofrecerle su mano. Lucía, que escuchaba cada palabra con el corazón encogido, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Ella misma se sorprendió al descubrir cuán profunda podía ser la empatía hacia un hombre que, en pocos días, había llegado a ocupar un lugar especial en sus pensamientos. Se dio cuenta de que no se trataba simplemente de un veterano indigente, sino de un ser humano con una historia de lealtad, servicio, dolor, a quien la vida le había dado la espalda. El oficial, por su parte, mantuvo un semblante firme, pero Lucía notó que sus ojos humedecían cuando Fernando recordaba episodios heroicos que habían compartido en misiones internacionales. Después de varios minutos, el oficial se aclaró la voz y le dijo a Fernando que ese día habían ido a buscarlo con una razón poderosa. Habían logrado organizar una red de ayuda para veteranos que se encontraban en la misma situación que él, y querían ofrecerle una oportunidad de rehabilitarse, recobrar su salud y, si así lo deseaba, integrarse a un programa de empleo digno. Mencionó que la burocracia solía retrasar este tipo de iniciativas, pero que, gracias a la insistencia de varios oficiales y al testimonio de algunos compañeros, habían podido armar un expediente que probaba la trayectoria impecable de Fernando en el ejército. Para reforzar sus palabras, sacó de su bolsillo un documento que llevaba el nombre de Fernando y otras firmas de mando superior, una especie de salvoconducto que le abría las puertas a recibir atención médica y psicológica, además de la posibilidad de alojarse en un lugar mientras se tramitaba el resto de la ayuda. Fernando bajó la cabeza, estremecido. Parecía no creer que ese rayo de esperanza fuera real. Con voz quebrada, preguntó si de verdad podía confiar en que esta vez no lo dejarían solo. El oficial le respondió con firmeza, asegurándole que no iban a repetir el error de abandonarlo a su suerte. Fue en ese instante cuando uno de los soldados dio un paso adelante y, conmovido, sacó de su bolso un pequeño estuche que contenía una medalla al valor, la misma que Fernando alguna vez había recibido, y que creía perdida. Le explicó que, en realidad, la medalla había quedado en resguardo del batallón y que ahora era el momento adecuado para devolvérsela, pues representaba su honor y la promesa de que su sacrificio no había sido en vano. Aquello fue el detonante de una intensa descarga emocional. Fernando tomó la medalla entre sus manos temblorosas y rompió a llorar, no con la desesperación de la calle, sino con un llanto que parecía limpiarle el alma de tantas heridas acumuladas. Lucía se arrodilló a su lado, acariciándole el hombro y sonriéndole con ternura. Los soldados, con semblante serio, mantenían un silencio reverencial ante aquel reencuentro con su orgullo castrense. El oficial esperó a que Fernando se calmara un poco antes de explicarle que tenían previsto llevarlo a un centro de atención inmediato,
donde recibiría un chequeo médico y un lugar para descansar. También informó que contaban con el apoyo de varias instituciones civiles que se especializaban en la reinserción de veteranos, ofreciendo orientación laboral y apoyo psicológico. Lucía escuchaba todo con el corazón acelerado, sintiéndose enormemente aliviada y a la vez asombrada de cómo un simple acto de solidaridad, pagar el desayuno de un desconocido, había llevado a una concatenación de eventos que podían cambiar por completo el rumbo de una vida. Se preguntaba si aquel reencuentro habría sucedido sin su intervención, si los militares habrían logrado dar con Fernando a tiempo. No encontraba una respuesta clara, pero sí tenía la certeza de que a veces un gesto, por mínimo que parezca, puede convertirse en la chispa que enciende un incendio de esperanza. Tras unos minutos, el oficial puso una mano firme sobre el hombro de Fernando y le dijo que si estaba listo, lo acompañarían en ese primer paso hacia su nueva oportunidad. Lucía, sin dudarlo, se ofreció a ir con él, al menos hasta asegurarse de que todo estaba realmente en orden. Sin embargo, Fernando la miró con gratitud y cariño, negando con la cabeza para que no se sintiera obligada. Expresó que ya había hecho suficiente por él y que no quería quitarle más tiempo, pero Lucía insistió. Quería estar presente, ver dónde lo llevarían y saber que no quedaría desprotegido. En el fondo, anhelaba ver con sus propios ojos la materialización de aquella esperanza. Con un suspiro que denotaba mezcla de alivio y cansancio, Fernando aceptó. Se levantó con la ayuda del oficial, y Lucía sostuvo su otra mano para garantizar que no tropezara. La fotografía arrugada seguía en su bolsillo, y la medalla reposaba contra su pecho, brillando de nuevo con un fulgor que simbolizaba la reintegración de ese hombre a su historia y a su dignidad perdida. Iniciaron el camino de regreso hacia los vehículos militares, que seguían estacionados en las calles cercanas. A su paso, la gente que antes contemplaba con curiosidad la presencia de las tropas, ahora miraba la escena con admiración y con un renovado entendimiento de lo que realmente significaba servir y ser servido con compasión. El trayecto hacia el centro de atención para veteranos estuvo lleno de silencios reflexivos, entrecortados por breves comentarios del oficial, quien le daba indicaciones a Lucía acerca de los procedimientos y la burocracia que probablemente enfrentarían para formalizar la reintegración de Fernando. Ella, sin tener mucha experiencia en esos temas, asentía con la cabeza y hacía preguntas para asegurarse de entender cómo podrían ayudarlo a largo plazo. El viejo camión militar avanzaba por la ciudad a un ritmo constante, mientras Fernando, sentado junto a una de las ventanillas, observaba las calles con una mezcla de asombro y tristeza. Parecía que de pronto se había dado cuenta de que no recordaba la última vez que había viajado en un vehículo así, y mucho menos con la esperanza de un futuro mejor. En un punto de camino, se hizo un silencio extraño. Ni el oficial ni Lucía sabían exactamente qué decir, y Fernando guardaba sus palabras como si temiera romper el frágil equilibrio que se había instaurado en su vida en cuestión de horas. Fue entonces cuando uno de los soldados, un joven de no más de 25 años, se atrevió a hablarle con timidez, manifestándole la admiración que sentía por él desde que escuchó sus historias de misiones de paz y operativos peligrosos. Fernando lo miró, sorprendido, y el soldado añadió que su padre también había servido en el ejército y que siempre le hablaba del valor y la fraternidad que debía reinar entre los compañeros de armas. Ese pequeño intercambio rompió el hielo, y Fernando, con voz suave, agradeció el gesto, recordando que la hermandad militar no conocía la brecha generacional. Mientras tanto, Lucía miraba por la ventanilla y se preguntaba qué pensarían los clientes habituales del restaurante al no verla regresar en todo el día. Probablemente, sus compañeros se encargarían de cubrir su turno, sorprendidos por la extraordinaria situación. De todas maneras, no lamentaba haber dejado sus labores, pues sentía en lo más profundo de su corazón que esto era lo correcto, que la vida le estaba dando la oportunidad de hacer algo genuino por alguien que realmente lo necesitaba. También se preguntaba cómo reaccionarían sus jefes y si comprenderían su ausencia repentina. Sin embargo, recordó que el dueño del restaurante había sido un militar retirado, y con toda seguridad apoyaría la causa de Fernando sin pensarlo dos veces. Llegaron por fin a un edificio discreto, con una bandera nacional ondeando al frente y un pequeño letrero que anunciaba el programa de rehabilitación y asistencia para veteranos en situación de calle. Desde fuera, no parecía gran cosa, pero por dentro, las paredes respiraban historias de vidas reconstruidas y esperanzas renacidas. Tras bajar del camión, Lucía tomó a Fernando del brazo para ayudarlo a caminar, pues notaba que los nervios y el cansancio lo estaban afectando. Él la miró con una gratitud inmensa, y ella solo pudo sonreír en respuesta, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. En la entrada,
Un personal médico los recibió con semblante amable, informándoles que primero harían un chequeo general a Fernando para evaluar su estado de salud, identificar posibles carencias nutricionales y analizar si requería medicación o asistencia psicológica de urgencia. El oficial también se acercó para presentar los documentos que certificaban la identidad militar de Fernando, así como el respaldo de la unidad que había venido a buscarlo. Lucía, de pie junto a la puerta, observó todo el procedimiento con cierto nerviosismo, rezando para que los doctores no encontraran nada grave en la salud de aquel hombre marcado por la calle y el desamparo. Tras los trámites iniciales, los invitaron a pasar a una sala de espera, donde varias sillas de plástico formaban filas ordenadas. Los muros estaban decorados con carteles que mostraban a diferentes veteranos sonrientes, explicando cómo habían logrado reinsertarse en la sociedad con la ayuda del programa. Uno de los carteles, en particular, llamó la atención de Lucía. Mostraba la foto de un hombre mayor, también sin techo, que había servido en un batallón distinto y que logró superar su adicción al alcohol después de varios meses de apoyo profesional. El texto que acompañaba la imagen hablaba de perseverancia y solidaridad, de no rendirse nunca aunque todo parezca perdido. Lucía pensó que ese mensaje resumía perfectamente la situación de Fernando. Mientras esperaban, se unió a ellos una trabajadora social que se presentó como Camila. Con un tono dulce pero firme, explicó que el proceso de rehabilitación incluía terapia psicológica, talleres de reinserción laboral y una residencia temporal donde los veteranos podían permanecer mientras encontraban un empleo y un lugar digno para vivir. Aclaró que nada era mágico e inmediato, pero que con constancia y voluntad existía una alta tasa de éxito. Fernando la escuchó en silencio, asimilando toda esa información con cautela, pues probablemente sentía miedo de ilusionarse en vano. Sin embargo, cada vez que posaba su mirada en Lucía, parecía recobrar un poquito de fe en esa humanidad que tanto lo había decepcionado. Cuando llegó el momento de que Fernando pasara con el médico, Lucía decidió esperar afuera para darle privacidad. El oficial y el joven soldado se quedaron conversando con la trabajadora social, entregándole los datos necesarios sobre la unidad militar de la que Fernando había formado parte y la misión específica en la que lo recordaban como un héroe. Fue ahí cuando Lucía escuchó detalles que la dejaron más impresionada de lo que ya estaba. Al parecer, Fernando había sido condecorado en el extranjero por salvar la vida de varios civiles atrapados en medio de un ataque, arriesgando su propio pellejo en una maniobra que pocos se hubieran atrevido a realizar. Esa hazaña le valió un reconocimiento internacional. Pero al volver a casa, la falta de apoyo estatal y los problemas psicológicos derivados de la experiencia lo sumieron en un abismo de inestabilidad, deuda y, finalmente, un vagar sin rumbo. La trabajadora social insistió en que esa historia no era la primera ni la única. Muchos veteranos regresaban a su país con cicatrices invisibles que hacían muy difícil la adaptación a la vida civil. Sin un seguimiento adecuado, podían caer en adicciones, depresión, soledad y, como en el caso de Fernando, acabar viviendo en la calle. Lucía sintió un nudo en la garganta al imaginar cuántas personas se encontrarían en la misma situación, cuántas historias heroicas quedarían sepultadas bajo el polvo del olvido. Sin embargo, al mirar al oficial y al joven soldado, y a pensar en la solidaridad que nació con un simple desayuno pagado, supo que aún quedaban personas dispuestas a tender la mano. Pasaron casi 40 minutos antes de que Fernando saliera de la consulta, luciendo algo desorientado pero no tan decaído como uno podría imaginar. Camila, la trabajadora social, se acercó para compartir los primeros resultados. Fernando estaba desnutrido y presentaba signos de fatiga crónica, además de algunas dolencias típicas de quien ha vivido en condiciones de calle. No obstante, no habían hallado enfermedades graves de inmediato, y con la atención adecuada, era muy probable que pudiera recuperarse poco a poco. La sonrisa de Lucía se iluminó, sintiendo un alivio genuino. Se acercó a Fernando y, sin pensarlo, le dio un abrazo suave, a lo que él respondió con un apretón tembloroso. En ese momento, el oficial comentó que necesitaba hacer algunas llamadas y preparativos para garantizar que el proceso de admisión de Fernando se completara sin trabas. El joven soldado, por su parte, preguntó si podía regresar a la unidad, pues ya se habían cumplido los objetivos de búsqueda. Fernando miró a ambos y, con un hilo de voz, les agradeció todo lo que habían hecho por él, reconociendo que quizás no lo merecía, pero estaba dispuesto a aferrarse a esa oportunidad. Camila les informó que podrían quedarse el tiempo que quisieran, pero que si lo deseaban, ella se encargaría de mantenerlos informados del progreso de Fernando. Lucía, en cambio, no tenía prisas por irse. Sentía que debía acompañarlo hasta el final de ese día,
hasta verle instalado en un lugar seguro, con ropa limpia y la promesa de un plato de comida para la noche. De algún modo, la vida le había dado la misión de ser un puente entre el olvido y la posibilidad de redención para un hombre que, hacía apenas unas horas, no tenía nada ni a nadie. Las horas que siguieron estuvieron cargadas de trámites formales, firmas y entrevistas de rutina. Mientras el oficial hablaba por teléfono para acelerar el papeleo y verificar el estatus militar de Fernando, Lucía se mantuvo a su lado, conversando en voz baja con él para mantenerlo tranquilo. Poco a poco, iban saliendo detalles de su vida que pintaban una historia llena de claroscuros. Tras su servicio en el extranjero, Fernando había regresado con la cabeza llena de recuerdos difíciles y un cuerpo que ya no respondía de la misma manera. Se había sentido desorientado en la vida civil, sin saber a qué dedicarse o cómo lidiar con el pasado, y la falta de apoyo psicológico no hizo más que agravar su situación. Lo que más conmovía a Lucía era la vulnerabilidad con la que él hablaba de la soledad. Mencionaba que muchos de sus compañeros de tropa habían muerto en acción o se habían trasladado a otras ciudades, y que su familia, tras algunos conflictos, se dispersó sin dejarle un ancla a la cual aferrarse. Sintió en su corazón un profundo pesar, mezclado con la convicción de que, a pesar de todo, era posible reconstruir una red de apoyo si la gente se unía con el propósito de ayudar. Mientras tanto, la trabajadora social explicaba a Fernando que el programa de ayuda incluía terapias grupales donde se reunían varios veteranos para compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente y dar testimonio de sus progresos. Fernando la escuchaba con atención, aunque con cierta timidez, como si temiera ser juzgado o estigmatizado por su condición actual. Llegado el momento de la verdad, Camila les informó que había un cuarto disponible en la residencia temporal para veteranos, donde podría instalarse esa misma noche. La noticia provocó en Fernando una reacción emocional inmediata. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó la mano a la boca, como si fuera incapaz de concebir que, tras tanto vagar, tendría un techo y una cama decente. Lucía, sintiendo un nudo en la garganta, lo animó a que aceptara sin miedo. El oficial, quien había terminado de gestionar las últimas llamadas, también le dijo que debía ver esto como el primer paso de un largo camino de recuperación, un camino que no estaría solo porque contaría con el respaldo del programa y de la unidad militar que no lo había olvidado. Para concretar el ingreso, Camila los guió por varios pasillos del edificio hasta llegar a una oficina donde les esperaba un hombre de semblante afable, quien se presentó como el encargado de la residencia. Explicó las normas. Los veteranos debían mantener una higiene básica, respetar el horario de las comidas y asistir a las sesiones de terapia programadas. También habló de que, tras un periodo de estabilización, se les ayudaba a buscar trabajo acorde a sus habilidades, eventualmente a encontrar una vivienda propia. Fernando permanecía en silencio, asimilando cada palabra, y Lucía sentía que su mano temblaba un poco. El encargado los condujo a la residencia propiamente dicha, un espacio modesto pero limpio y ordenado, donde se escuchaba música suave en el fondo y algunas voces provenientes de un salón comunitario. Al pasar por el corredor, vieron a varios hombres y mujeres de diferentes edades, algunos con prótesis o cicatrices visibles, otros con una expresión de cansancio, pero todos con una llama de esperanza en la mirada. Al notar a Fernando, lo saludaron con una cordialidad asombrosa, y él, aunque algo sorprendido, respondió con un gesto de la cabeza. Parecía una pequeña comunidad dentro de la gran indiferencia de la ciudad, un lugar donde los veteranos comprendían el peso de las vivencias compartidas. Por fin, llegaron a un cuarto sencillo, una cama con sábanas blancas, una mesita de noche y un armario para guardar las pocas pertenencias que Fernando tenía. El encargado dejó las llaves sobre la mesita y le dio la bienvenida, recordándole que podía pedir ayuda en cualquier momento. Fue entonces cuando Lucía se dio cuenta de que no lo había visto sonreír demasiado desde que lo conociera, pero en ese instante percibió algo que se parecía a una tímida sonrisa, entremezclada con incredulidad. Fernando acarició la sábana con la punta de los dedos, como quien comprueba que no está soñando, y soltó un suspiro que pareció liberar años de tensión acumulada. El oficial le dedicó un breve discurso, diciendo que había esperado mucho tiempo para este momento y que se sentía orgulloso de haber encontrado a un compañero de armas que, a pesar de todo, todavía conservaba su espíritu de lucha. También le reiteró que la unidad estaba dispuesta a colaborar con lo que hiciera falta para garantizar su recuperación. Fernando se sentó en la cama, sosteniendo la medalla que le habían devuelto, y asintió con los ojos humedecidos. Dijo que haría todo lo posible por honrar esa confianza y seguir adelante, pese a las dificultades que no dudaba en que surgirían en el camino. Mientras tanto,
Lucía se mantenía cerca de la puerta, dejando que aquel momento perteneciera principalmente a los militares. No obstante, no podía evitar sentirse parte de esa historia. Su corazón latía con fuerza al presenciar cómo un hombre que creía haberlo perdido todo, de pronto tenía ante sí un rayo de luz. Recordó los instantes en que le había servido el desayuno con su propio dinero, sin imaginar jamás que esa acción desinteresada provocaría un efecto tan trascendental. Sintió un orgullo humilde, sabiendo que había aportado su granito de arena para que Fernando no cayera en un pozo sin fondo. Luego de instalar a Fernando, el oficial les propuso dar un paseo rápido por las instalaciones para que conociera todo lo que el programa ofrecía, desde la pequeña sala de lectura hasta el comedor comunitario. En el trayecto, varios veteranos y personal de apoyo se acercaron a saludarlos, lanzando miradas curiosas a la joven que acompañaba al recién llegado. Lucía, con su uniforme del restaurante todavía puesto, se sonrojaba un poco cada vez que notaba que la gente la miraba, quizás preguntándose cuál era su relación con Fernando. Para disipar dudas, Camila comentó en voz alta que Lucía era la mesera que había ayudado al veterano y que gracias a ella, la unidad militar había podido localizarlo con mayor facilidad. Aquellas palabras resonaron en el pasillo, y algunos se acercaron para expresar su admiración, manifestando cuán raro era ver a alguien tan joven involucrarse de forma tan activa en el destino de un desconocido. Lucía se sintió abrumada por la atención, pero también experimentó una calidez en el pecho que no podía negar. Respondió con modestia que solo había hecho lo que consideraba correcto y que si hubiera sabido antes lo que pasaba con Fernando, habría movido cielo y tierra para ayudarlo desde el primer día que entró al restaurante. Al escucharla, Fernando, que avanzaba con paso lento, se detuvo un momento para mirarla con ternura y agradecimiento. Aunque no pronunciara muchas palabras, su mirada bastaba para transmitir lo que sentía. La visita culminó en el comedor, donde algunos veteranos disfrutaban de la cena. Había un olor agradable a comida recién preparada y un murmullo de conversaciones amistosas. Camila invitó a Fernando a sumarse, recordándole que era bienvenido a comer algo ligero, pero él se sentía tan abrumado por la cantidad de emociones del día que prefirió tomar un poco de aire antes de sentarse a la mesa. El oficial y el joven soldado, conscientes de que ya era hora de regresar a la unidad, se despidieron con un apretón de manos y promesas de mantenerse en contacto. Lucía, por su parte, decidió acompañar a Fernando un rato más, para asegurarse de que se sintiera lo suficientemente tranquilo en aquel lugar nuevo que, a partir de ese momento, se convertiría en su refugio. Cuando el oficial y el soldado se marcharon, el ambiente se volvió más sereno, casi íntimo. Lucía y Fernando caminaron por el pasillo de la residencia en silencio, sintiendo el peso del día a la vez que un alivio compartido. De vez en cuando, se cruzaban con otros residentes, algunos de los cuales se presentaban con una sonrisa y un apretón de manos, recordándole a Fernando que ahora formaba parte de una comunidad donde su pasado militar era comprendido y respetado. Camila, la trabajadora social, les hizo saber que, si lo deseaban, podían salir a caminar por los jardines que rodeaban el edificio, un espacio abierto con árboles frondosos y bancas, pensado para el esparcimiento y la reflexión de los residentes. La noche estaba cayendo, pero el cielo aún conservaba tonos anaranjados y rosados. Lucía sintió que ese atardecer simbolizaba el final de una etapa oscura para Fernando, con suerte, el comienzo de una nueva llena de posibilidades. Se sentaron en una banca junto a un pequeño estanque artificial, y durante varios minutos ninguno pronunció palabra. Él observaba las ondas en el agua, mientras ella lo miraba de reojo, intentando descifrar sus emociones. Finalmente, Fernando se atrevió a hablar, confesando que le parecía irreal haber pasado de la calle a un lugar así, donde la gente lo recibía con respeto y le ofrecía una cama limpia. Lucía, con voz suave, le dijo que se merecía esa ayuda y mucho más, pues había servido a su país y había sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Le recordó cómo cada vida es valiosa, y que el hecho de haber caído en la indigencia no anulaba todo lo bueno que había hecho antes. Fernando suspiró y compartió que, en sus peores noches, cuando el frío era más intenso y el estómago rugía de hambre, se preguntaba en qué momento todo se había desmoronado y si valía la pena continuar. Admitió que llegó a pensar en rendirse por completo, pero algo, quizás el recuerdo de sus compañeros caídos o la voluntad de seguir viviendo, lo había mantenido avanzando. Lucía sintió un nudo en la garganta al imaginar las penurias que había enfrentado sin ninguna red de apoyo. Algunos grillos cantaban en la oscuridad, y el murmullo lejano de los demás residentes creaba un ambiente casi pacífico. Fue en ese momento cuando Lucía le hizo la pregunta que llevaba rondando su mente.
¿Qué habrías hecho si yo no hubiera pagado tu desayuno aquel día? Fernando la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, contestándole que, con total sinceridad, no sabía si habría tenido fuerzas para continuar. Aseguró que la bondad que ella mostró hacia él, sin conocerlo, había sido una especie de recordatorio de que la humanidad todavía alberga compasión, y eso le impulsó a quedarse en el restaurante un poco más, a dejarse ver por los militares, en definitiva, a creer en el siguiente paso. Emocionada, Lucía entrelazó sus dedos con los de Fernando por un instante, diciéndole que él también la había cambiado. Contó que solía trabajar mecánicamente, sin prestar demasiada atención a los clientes, pero que algo en él la conmovió desde el primer momento, tal vez ese aire de nobleza escondida detrás de sus ropas sucias y su expresión cansada. Para ella, había sido un choque de realidad, pues siempre supo que existían personas en situación de calle, pero nunca había estado tan cerca de una historia como la suya. Fernando asintió, comprendiendo que las heridas invisibles a veces solo necesitan un pequeño destello de empatía para empezar a sanar. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Camila salió a buscarlos para recordarles que pronto cerraría el comedor y que, si Fernando deseaba cenar, debía hacerlo en los siguientes minutos. Lucía y él se levantaron y caminaron de vuelta hacia el interior del edificio, donde algunos residentes ya estaban terminando de comer. El menú no era lujoso, pero la sopa caliente y el pan fresco parecían un banquete para alguien que había pasado tantas jornadas con el estómago vacío. Lucía se sentó a su lado en una mesa pequeña, escuchando las conversaciones ajenas mientras Fernando probaba la comida con lentitud, como queriendo saborear cada cucharada. De vez en cuando, otros veteranos se acercaban para saludar y presentarse. Uno de ellos, un hombre de mediana edad que usaba bastón, contó que había llegado a ese lugar tras perder su casa y su empleo, pero que llevaba varios meses en recuperación, sintiéndose más fuerte y con proyectos a futuro. Otro, mucho más joven, relató que había regresado de una misión al otro lado del mundo con un trastorno de ansiedad que lo había dejado paralizado ante la vida, pero gracias a la terapia grupal había empezado a encontrar un equilibrio. Fernando los escuchaba con interés y, por momentos, se atrevía a compartir una anécdota breve de su propia experiencia militar. Lucía notó que, con cada palabra, él iba recuperando algo de la confianza perdida. Después de la cena, Camila informó que, como era la primera noche de Fernando en la residencia, no estaban obligados a asistir a la sesión de terapia grupal, pero si se sentía con ánimos, podía acercarse e integrar la dinámica. Para sorpresa de Lucía, él aceptó, argumentando que no quería perder la oportunidad de conocer más gente que había pasado por pruebas similares. Así que lo acompañó hasta la sala designada, donde una docena de veteranos se sentaban en círculo, compartiendo historias y emociones. Ella decidió no entrar, comprendiendo que ese era un espacio personal para ellos, un lugar donde abrirse a otras almas que cargaban con cicatrices parecidas. Durante el tiempo que Fernando estuvo en la sesión, Lucía se quedó en el pasillo, conversando con Camila, quien le explicó los detalles administrativos y las reglas generales de la residencia. Ella sentía curiosidad por saber cómo podía colaborar más, si existía la posibilidad de aportar algo de forma regular, tal vez donando alimentos o dando charlas motivacionales. Camila, agradecida, le dijo que cualquier ayuda era bienvenida, tanto económica como en forma de tiempo y compañía, pues muchos veteranos se sentían sumidos en una soledad agobiante y simplemente necesitaban hablar con alguien que los escuchara. Lucía se conmovió al darse cuenta de la amplitud del problema y se propuso, desde ese instante, ir más seguido a visitarlos. Cuando la sesión grupal terminó, Fernando salió con los ojos algo rojos, pero con una expresión distinta, como si hubiera soltado parte de la carga que llevaba. Se mostró sorprendido de cuántas personas tenían experiencias similares o incluso más duras. Expresó que escuchar esas historias lo hacía sentir menos aislado, comprendiendo que su dolor no era único. Lucía lo abrazó y le dijo que admiraba su valentía de quedarse en la sesión pese a lo reciente de su ingreso. Él aceptó el gesto con un leve sonrojo, demostrando que, aunque no lo dijera abiertamente, el afecto le resultaba sanador después de tanto tiempo sin cercanía humana. Finalmente, llegó la hora de despedirse. Lucía debía volver a su casa. Ya era tarde y al día siguiente tendría que presentarse a trabajar en el restaurante. Fernando la acompañó hasta la puerta de la residencia. Con voz temblorosa, le dio las gracias una vez más, asegurando que siempre recordaría su bondad. Ella respondió que no había nada que agradecer, que si en el futuro se necesitaba ayuda, también contaría con ella. Se fueron despidiendo entre sonrisas y miradas emocionadas, con la certeza de que aquel no era un adiós definitivo,
sino el inicio de una relación de amistad marcada por la gratitud y el afecto. Al día siguiente, Lucía regresó a trabajar al restaurante con el corazón todavía palpitante por los acontecimientos recientes. Sus compañeros, curiosos y algo preocupados por su ausencia inesperada, se arremolinaron a su alrededor para pedirle explicaciones. Ella, con la voz llena de emoción, relató lo sucedido, cómo había acompañado a Fernando, el veterano sin hogar, hasta un centro de rehabilitación y ayuda, y cómo la unidad militar había formado parte crucial de esa gran sorpresa al llegar con un convoy entero para encontrarlo. Sus colegas escuchaban boquiabiertos, sin poder creer que algo tan monumental hubiera ocurrido por el simple acto de pagarle un desayuno a un desconocido. El dueño del restaurante, un hombre de semblante serio pero de gran corazón, se enteró de la historia y se sintió profundamente conmovido. Le expresó a Lucía su admiración y le dijo que, de haber sabido lo que pasaba, él mismo habría coordinado alguna colecta para apoyar a Fernando y a otros veteranos en situación similar. Con un gesto solemne, le aseguró que el restaurante siempre tendría las puertas abiertas para iniciativas solidarias. Lucía, aliviada, le agradeció la comprensión y aprovechó para proponer que, tal vez, podrían organizar un día especial, una jornada benéfica en la que parte de las ventas se destinara al programa de rehabilitación para veteranos. El dueño asintió con entusiasmo, prometiendo que lo hablaría con los demás empleados y gerentes. Mientras trabajaba, sirviendo mesas y atendiendo a los clientes, la mente de Lucía no podía dejar de divagar hacia los momentos intensos vividos, las lágrimas de Fernando al recibir su medalla, la mirada orgullosa del oficial, la calidez de la residencia donde los veteranos encontraban un hilo de esperanza. Su corazón experimentaba una mezcla de alegría y responsabilidad, pues ahora que sabía de la magnitud del problema, sentía llamado de hacer algo más. Atender a los clientes habituales se le hacía casi un acto automático, y cuando sonreía al entregar la comida, pensaba en la diferencia abismal que un plato caliente puede significar en la vida de una persona que no tiene nada. A la hora del almuerzo, recibió la visita inesperada de Camila, la trabajadora social, quien se acercó con un semblante jovial. La saludó y le contó que Fernando había pasado una noche tranquila, que en la mañana lo revisaron los médicos y confirmaron que, aunque estaba desnutrido y necesitaba tiempo para recuperarse, no presentaba padecimientos de gravedad inmediata. Lucía sintió una alegría inmensa, como si su propia familia se hubiera salvado de un gran peligro. Camila añadió que Fernando ya había preguntado por ella y que le había confesado que no sabía cómo expresarle toda su gratitud sin parecer exagerado. Fue entonces cuando a Lucía se le ocurrió la idea de llevarle alguna comida especial del restaurante, tal vez una vez por semana, para darle un gusto extra y recordarle que no estaba solo. Habló con el chef y con el dueño. Ambos estuvieron de acuerdo en donar un menú nutritivo al menos una vez cada 7 días, siempre y cuando la residencia lo permitiera. Camila sonrió conmovida y dijo que esa clase de detalles hacían toda la diferencia para alguien que está en proceso de reconstruir su vida. Acordaron que esa misma tarde Lucía pasaría por la residencia con un plato de pollo guisado vegetales, uno de los platillos más completos y sabrosos del restaurante. La noticia de las gestiones para ayudar a Fernando no tardó en propagarse entre los clientes, especialmente porque algunos habían presenciado el día anterior cómo un convoy militar se desplegó frente al establecimiento. Muchas personas se acercaban a Lucía para preguntarle los detalles, y algunos, motivados por la historia, empezaron a dejar propinas más generosas con la indicación de que se utilizaran para apoyar a veteranos o personas necesitadas. Lucía se dio cuenta de que, efectivamente, un pequeño acto de bondad puede generar una onda expansiva de solidaridad. El restaurante entero se impregnó de ese espíritu, y los empleados sentían la satisfacción de trabajar en un lugar que ahora tenía un propósito adicional más allá de servir comida. Al acabar su turno, Lucía preparó el plato especial con la ayuda del chef, lo envolvió cuidadosamente y tomó un taxi hacia la residencia. Al llegar, ya se sentía casi como en casa, pues el personal la recibió con sonrisas y saludos cálidos. Preguntó por Fernando, y le indicaron que estaba en una pequeña sala de lectura, hojeando algunos periódicos viejos y revistas de temas militares. Cuando la vio entrar, se incorporó de inmediato, haciendo la medalla que llevaba colgada al cuello, y la saludó con un afecto sincero, aunque todavía con una ligera timidez. Ella le mostró el contenedor con comida, y sus ojos se iluminaron al percibir el aroma. Se sentaron a la mesa, y mientras Fernando comía lentamente, Lucía aprovechó para contarle que el restaurante entero estaba al tanto de su situación y que querían apoyarlo de diferentes maneras. Le mencionó la idea de la jornada benéfica y notó cómo se conmovía ante la perspectiva de que más veteranos pudieran recibir ayuda gracias a aquello.
Fernando, con voz suave, expresó que nunca había sentido una gratitud tan profunda y que deseaba, en cuanto estuviera en mejores condiciones, retribuir a la sociedad de alguna forma. Comentó que tal vez podría impartir alguna charla motivacional o ayudar a otros veteranos en el proceso de adaptarse a la vida civil. Lucía estuvo completamente de acuerdo y le ofreció su apoyo incondicional, subrayando que, en ocasiones, las personas necesitan escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo para no sentirse solas. El tiempo transcurrió rápido, y cuando Fernando terminó de comer, caminaron un poco por los pasillos, saludando a varios residentes que ya empezaban a reconocer a Lucía. Algunos le dieron las gracias por lo que estaba haciendo, otros simplemente sonreían con complicidad, entendiendo la alegría que trae ver a uno de los suyos progresar. Era como si, en ese microcosmos, cada gesto solidario retumbara en muchas almas. Antes de irse, Lucía le preguntó a Fernando si ya había pensado en su siguiente paso, ahora que estaba recibiendo asistencia. Él confesó que primero quería enfocarse en recuperar su salud, asistir a las terapias y seguir las recomendaciones de los médicos. Sin embargo, ya le había comentado a Camila que, en cuanto se sintiera con energías suficientes, le gustaría buscar algún empleo o un oficio que se ajustara a su experiencia. Le avergonzaba pensar que llevaba tanto tiempo sin trabajar, pero comprendía que debía ser paciente y seguir los procedimientos del programa. Lucía lo animó diciéndole que era un buen plan, recordándole que tenía habilidades valiosas y que no era tarde para volver a empezar. Se despidieron con un abrazo y la promesa de que regresarían en pocos días con otra comida especial. Mientras Lucía caminaba hacia la salida, una parte de ella se preguntaba cómo habría sido su propia vida si no hubiera tomado la decisión de pagar el desayuno a ese hombre hace tan solo un par de días. Era increíble pensar cómo el destino puede dar un giro radical en cuestión de horas, y cómo la bondad puede crear una cadena de sucesos positivos que se multiplican. Subió al taxi de regreso con el corazón lleno de ternura y determinación, dispuesta a seguir ayudando y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Los días se convirtieron en semanas, y el proceso de recuperación de Fernando avanzó gradualmente. No estuvo exento de dificultades. Hubo noches en las que los recuerdos de la guerra y la vida en la calle lo asaltaban, impidiéndole conciliar el sueño, y otras en las que el cuerpo le pasaba factura, mostrándole las secuelas de la desnutrición. Aún así, gracias al apoyo médico, psicológico y, sobre todo, al calor humano de la comunidad de veteranos y de Lucía, pudo mantener la determinación de seguir adelante. Cada vez que la mesera se aparecía con un plato recién preparado, animaba no solo a Fernando, sino también a otros residentes que, motivados por la generosidad, comenzaban a compartir sus historias. Mientras tanto, en el restaurante, el dueño y los empleados concretaron la idea de una jornada benéfica. Se fijó una fecha específica en la que parte de las ventas se donaría al Centro de Asistencia para Veteranos. Además, organizaron una colecta de productos de higiene, ropa y calzado que pudieran servir a quienes, como Fernando, llegaban a la residencia sin posesiones. La respuesta de la clientela fue abrumadora. En pocos días, se llenó un rincón del local con bolsas y cajas repletas de donaciones. Algunos vecinos ofrecieron a llevar juguetes y libros, pensando en que algunos veteranos tenían hijos o en que otros simplemente podían disfrutar de la lectura para distraer la mente. Lucía fue la encargada de coordinar la entrega de las donaciones al centro. Acompañada por 2 compañeros de trabajo, cargaron un vehículo con todo lo recolectado y se dirigieron a la residencia, donde Camila y el personal los recibieron con aplausos y sonrisas. Desde la recepción, los veteranos asomaban para ver la cantidad de cosas que habían llegado, incrédulos ante el gesto de tantas personas desconocidas. Para muchos de ellos, ese acto era una prueba de que la sociedad no los había olvidado por completo. De inmediato, se pusieron a organizar los productos en un salón, separándolos por tipo para que pudiera ser más fácil su distribución. Entre los primeros en acercarse a colaborar estuvo Fernando. Había recuperado algo de peso y su semblante se veía más animado. Vestía ropa limpia y acomodaba las donaciones con un entusiasmo que emocionaba a todos. Lucía, al verlo tan involucrado, sintió una alegría profunda, como si confirmara que todo su esfuerzo tenía una razón de ser. Desde el otro lado de la habitación, Fernando alzó la mirada y encontró la de ella, sonriéndole con complicidad. Sin decir nada, ambos se entendieron. Aquel era un momento de triunfo contra la adversidad. La jornada benéfica en el restaurante también fue un éxito. La noticia se había esparcido por las redes locales y varios periódicos independientes, atrayendo a clientes nuevos y curiosos que querían comer bien y, al mismo tiempo, aportar su granito de arena.
Lucía se desvivió ese día sirviendo mesas, dando explicaciones sobre la causa y animando a la gente a colaborar. Algunos, inspirados por la historia de Fernando, preguntaban si podían dejar mensajes de apoyo que luego fueran entregados en la residencia. Al terminar la noche, el dueño hizo un conteo de las ganancias destinadas a la donación y quedó maravillado. Era una cifra mucho mayor de lo esperado, suficiente para cubrir varias necesidades urgentes del centro e incluso para planear mejoras en las instalaciones. Cuando Lucía informó a Camila y a los veteranos sobre el monto recaudado, hubo aplausos, lágrimas y abrazos de agradecimiento. Se decidió que parte del dinero se emplearía en reforzar la asistencia médica y psicológica, así como en la compra de colchones nuevos para las habitaciones. El resto se destinaría a pequeños incentivos para impulsar la reinserción laboral de quienes se encontraban en fase de buscar empleo. Para Fernando, todo esto resultaba abrumador. No podía creer que el simple hecho de haber sido invitado a desayunar aquel día hubiera detonado una ola de solidaridad tan grande, cambiando no solo su vida, sino la de muchos otros. A medida que pasaban las semanas, Fernando comenzó a participar activamente en las terapias grupales, convirtiéndose incluso en un referente para nuevos veteranos que llegaban desorientados y con miedos similares. Hablaba de su experiencia en la calle, de la importancia de no perder la esperanza y de la necesidad de aceptarse con las cicatrices que deja el servicio militar. Poco a poco, su liderazgo natural, ese que había mostrado en misiones pasadas, volvió a aflorar. Camila, notando su progreso, le propuso colaborar como voluntario en la residencia, ofreciendo acompañamiento a quienes aún estaban en etapas iniciales de recuperación. La noticia más grata para Fernando llegó cuando el oficial que lo había encontrado apareció un día con documentos que confirmaban un reajuste de su pensión militar. Al parecer, tras revisar su expediente y constatar su estado, le correspondía recibir un monto mensual que le permitiría vivir con mayor estabilidad. Fue un momento de profunda emotividad, pues ese dinero representaba la independencia y la posibilidad de mirar el futuro con menos angustia económica. Ese mismo día, Fernando dio un discurso improvisado frente a todos, incluyendo Lucía, en el que expresó su determinación de aprovechar esa segunda oportunidad para servir a otros. Ya no solo era el veterano sin hogar que un día entró al restaurante con la mirada triste. Ahora, con su pensión y su salud en franca mejoría, se sentía con el ánimo de buscar un empleo de medio tiempo o dedicarse al voluntariado mientras completaba su proceso de curación interior. Por su parte, Lucía jamás se desvinculó de él. Seguía visitándolo con frecuencia. Conversaban largo y tendido sobre la vida, y en más de una ocasión se descubrieron hablando de proyectos conjuntos, como charlas en escuelas o eventos para recaudar fondos con mayor continuidad. Así, como un eco que se expande en el tiempo, aquel encuentro fortuito en el restaurante terminó por transformar no solo dos destinos, sino los de muchos que se conectaron con la historia. El convoy militar que llegó aquel día despertó la conciencia social del barrio, impulsando vecinos, comerciantes y ciudadanos de todas partes a reflexionar sobre la situación de los veteranos en abandono. El restaurante se convirtió en un símbolo de solidaridad, y Lucía en el rostro amable de una generación dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Con el paso de los meses, Fernando logró encontrar un pequeño departamento donde vivir con la ayuda de la pensión y algún dinero adicional que ganó dando asesorías de seguridad a pequeñas empresas locales. Aunque al principio dudaba de sus capacidades, descubrió que sus conocimientos y disciplina militar podían ser muy valorados en ciertos entornos civiles. No pasó mucho tiempo antes de que Camila y otros profesionales reconocieran su evolución y lo invitaran a formar parte del equipo de apoyo en la residencia, al menos un día a la semana, para compartir charlas y motivar a otros veteranos. En cada sesión, él recordaba el instante en que Lucía se acercó, conmovida, para pagarle el desayuno. Les decía a los demás: nunca subestimen el poder de la bondad ajena, ni la fuerza que ustedes mismos tienen para levantarse. Y cada vez que escuchaba esa frase, Lucía volvía a sentir aquella calidez interior que la hizo actuar sin pensarlo dos veces en aquel desayuno inicial. Era una demostración viviente de que la solidaridad puede cambiar vidas y de que, a veces, basta con dar un pequeño paso para iniciar un gigantesco movimiento en cadena. El final de esta historia no es realmente un final, porque la vida siguió corriendo con sus altibajos, sus alegrías y sus reveses, pero dejó una enseñanza clara. Un acto de amabilidad, por sencillo que parezca, puede resonar más allá de lo imaginable, encendiendo el faro de la esperanza en los rincones más oscuros. Y así, cada vez que Lucía veía entrar a un cliente nuevo al restaurante, ya no solo veía un rostro anónimo,
sino un posible portador de historias por descubrir, de corazones a los que quizás también pudiera llegar con un plato caliente y una sonrisa sincera. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.